Hablemos hoy sobre la mente cuántica, un concepto que transita por el borde de la ciencia moderna, de la ciencia actual. Todo se basa en los estudios de un cardiólogo holandés llamado Pim van Lommel, con doble M, Lommel. ¿Qué hizo el doctor Van Lommel? Básicamente él, desde más o menos 1986, como cardiólogo, empezó a notar unas inusuales intervenciones de las personas que habían sufrido infarto de miocardio y habían sufrido una muerte, digamos, por fallas cardíacas, pero que luego habían sido revividos por alguna maniobra de resucitación característica de todos esos trabajos cardíacos. Básicamente lo que empezó a encontrar fueron los clásicos testimonios de la gente con experiencias cercanas a la muerte. Pero ¿por qué es importante lo del doctor Van Lommel? Básicamente porque es el estudio tal vez más completo, el más importante realizado con mayor número de pacientes y sobre todo con mucho más rigor científico que todos los demás prácticamente, y que lleva una historia muy larga porque los estudios iniciaron en el 86, pero digamos que a partir del 1988 ya se hicieron con una perspectiva muy clara hacia adelante, buscando sistemáticamente pacientes con falla cardíaca mortal y con maniobras de resucitación posterior, y un estudio sistemático de todos los que hubieran, digámoslo, sufrido esa secuencia, digamos, muerte, resucitación y verificación de qué memoria tendrían de lo ocurrido mientras tanto. Para empezar, digamos que los estudios, él siempre estuvo señalando que después de una muerte del corazón, de que el corazón ya no está funcionando, no palpita, hace un registro electrocardiográficamente plano, el cerebro en unos 20 segundos máximo ya no muestra ninguna actividad. O sea que no solamente está plano el electrocardiograma, sino que el electroencefalograma también está plano, no tiene ninguna onda ni ninguna actividad. Pero además, él explora mucho los reflejos profundos que de pronto todavía pueda tener el cerebro. Entonces considera que solamente hasta el momento en que ya no hay ningún reflejo profundo, aparte del aplanamiento de las curvas del corazón y del cerebro, se considera que ya la muerte es definitiva, que ya la muerte es una muerte clínica diagnosticada así por cualquier médico. Entonces él empezó a encontrar un porcentaje, no toda la gente, y ahora al final hablaremos un poquito sobre ese porcentaje, pero había un porcentaje de gente bastante significativo, el 16% de todos los pacientes estudiados, que reportaban una experiencia cercana a la muerte absolutamente típica de lo que se ha encontrado en todos los países, en todas las culturas, en todas las creencias, unas creencias religiosas, otras creencias ateas. O sea, no importa la cultura ni la información previa que la gente tenga sobre vida espiritual, o en fin, porque puede tener hasta una, digámoslo, una creencia atea, claramente no creyente. Y sin embargo, todos reportan más o menos el mismo cuadro. En ese cuadro se destacan, digamos, estos elementos. Primero, que la experiencia
aparece no al principio, digamos, de la muerte biológica, ni al final cuando ya va a terminar las maniobras de resucitación, sino durante el periodo pleno de plena inconsciencia, o sea, de pleno no funcionamiento cerebral. Lo segundo es que ellos aparecen como si estuvieran por fuera del cuerpo, o sea, es una experiencia extracorpórea. Muy frecuentemente relatan el acceso a un túnel iluminado, a través del cual se llega a una especie como de jardín paradisíaco, algo muy amable, muy amoroso, muy cálido, muy humanamente, digámoslo, tranquilo, amoroso, comprensivo. Es muy frecuente la aparición de familiares ya muertos y el compartir con ellos las experiencias de la vida que acaba de terminar. Porque a partir de la ayuda que ellos le puedan prestar, se puede comprender más todas las situaciones vividas. Muy bien, también hay hacia el final, o mejor dicho, como resultados importantes, es que siempre hay dos cosas al final muy importantes, y es que todos ellos sienten como que si hubieran salido del cuerpo y como si estuvieran mirando por encima, como si tuvieran una visión panorámica de todo lo que está ocurriendo en el quirófano, si es después en una operación o en donde sea que les haya ocurrido el episodio mortal. Pero también hay una consecuencia demasiado grande en el comportamiento personal de los que han vivido esa experiencia. Y es que todos eliminan por completo el temor a la muerte. O sea que a partir de ahí nunca más vuelven a sentir el temor a la muerte. Y hacen un montón de cambios en su relacionamiento con la gente, porque se vuelven mucho más amorosos, más tranquilos, más afectuosos, mucho más incluso incluyentes, abarcando mucha gente que inclusive antes no conocían o no se relacionaban con ellos o incluso no querían. Entonces, y son cambios de una permanencia absoluta en el tiempo, o sea que no son cambios, digámoslo, pasajeros, sino que son cambios muy estables. Y a él le llamaba mucho la atención es porque ocurren en cuestión de minutos. Los tiempos en que él recogió esas experiencias siempre eran de más de 60 segundos, entre 60 segundos y 120 segundos, cuando ocurrían, por ejemplo, en una sala de cuidados intensivos. Estaban recuperando, estaban allí recluidos por un infarto serio o alguna cosa de esas, y morían y se hacían las maniobras de resucitación y habían transcurrido 60 o 120 segundos, lo cual supera pues con amplio margen los 20 segundos que se necesitarían para que pudiera ser declarada la muerte clínica completa del paciente. Y resulta que había otros casos mucho más, digamos, demorados, incluso algunos de mucho más de 5 minutos, porque por ejemplo había infartos mortales de miocardio, pero por fuera de la clínica, ni siquiera habían llegado a la clínica, entonces no se habían hecho las maniobras de resucitación, sino que después de 5 minutos se hacían y esos también reportaban esa experiencia especial. A mí me llama la atención mucho porque hay una presencia de estos fenómenos importantes. Primero, hay una conciencia clara de identidad. La gente reconoce que es ella, no es una experiencia como si ellos fueran en un despertar de otra persona, no. Es clara el sentimiento de identidad. Es claro el funcionamiento cognitivo, o sea, cuando están en el quirófano, por ejemplo, ellos describen todo lo que oyen y ven,
todo lo que escuchan y ven. O sea que son perfectamente capaces de reconocer todos los mensajes verbales que dice la gente, y son capaces de ver todo lo que ocurre, y son capaces de aprender, de formar percepciones nuevas, claramente de lo que está pasando ahí. Entonces las funciones cognitivas están presentes. Están presentes además los recuerdos de la niñez, de una manera extraordinaria, porque no solamente recuerdan los episodios, sino que todo parece que se presentara simultáneamente, como si todas las vivencias de la vida se presentaran de una vez y en forma tridimensional, o sea que estuvieran trabajando desde una postura, digámoslo, no local, que no es lineal, que está por fuera del espacio-tiempo, que cobija toda la vida. Hay emociones, o sea, se sienten las emociones normales frente a los episodios que se están observando y oyendo. Entonces hay volición, hay inclusive voluntad, porque se resisten a volver al cuerpo cuando están haciendo la maniobra de resucitación los médicos y las enfermeras, porque no quieren volver, porque ellos sienten las limitaciones del cuerpo enfermo o del cuerpo ya totalmente limitado o deteriorado, y entonces cambiar una sensación de plenitud, de amor, de gozo, de tranquilidad, de comprensión plena por las limitaciones de un organismo enfermo, pues no les gusta. Ellos no quisieran devolverse, pero lo tienen que hacer en cierta forma. Es como si estuvieran obligados a tener que regresar para cumplir algo que como que todavía les falta, digámoslo así. Esa es la interpretación que muchos le dan a esa resistencia al retorno. Es decir, como que se justifica solo porque tienen que cumplir algo que todavía no han hecho. Entonces, la presencia de ese sentimiento de identidad, de los procesos cognitivos, de los procesos emocionales, de procesos de autoobservación y autoconocimiento, ojo con eso, porque es que eso son cosas que son absolutamente importantes y para el cerebro exigirían una actividad, pero absolutamente clara y contundente. Entonces, lo importante de este estudio es que él con sus colegas estaban preguntando si realmente la conciencia persistía a pesar de la inactividad del cerebro. ¿Por qué estaban tan interesados en eso exactamente? Porque la tesis de la medicina, incluso todavía contemporánea, es que la mente es el producto secundario de la actividad cerebral. O sea, es muy claro, y hay muchos médicos, ustedes pueden oír a un montón de conferencistas en YouTube que definen claramente, la mente es el cerebro funcionando, es el cerebro en acción, así lo dicen textualmente. Tipos pues muy importantes, porque son muy reconocidos como guías, como directores espirituales, como ayudadores y facilitadores del desarrollo humano. Y sin embargo, ante esta concepción se muestran absolutamente, digámoslo, ignorantes. ¿Por qué? Porque se muestran aferrados a una tesis materialista que en este momento es absolutamente insostenible a la luz de los experimentos y de los estudios. Es imposible de sostener, aunque ellos, a pesar de la evidencia científica que aporta hechos concretos, contundentes, no siguen resistiéndose y siguen pensando que la conciencia es un producto secundario de la actividad cerebral, y que la mente es simplemente, la mente es el cerebro en acción, como quien dice, es el producto secundario de la actividad cerebral.
Y nosotros en todas las otras intervenciones hemos insistido, no, la mente es la que organiza el cerebro, es la que lo forma, es la que lo moldea, y hemos dado todas las pruebas necesarias para mostrar experimentalmente que así es. Pero lo cierto del caso es que todavía hay grandes sectores del cuerpo médico occidental que no reconocen y que tienen definitivamente un prejuicio que limita toda comprensión, pero lo limita hasta el punto en donde los vuelve ciegos inclusive a los testimonios que la gente quisiera dar. El mismo doctor Van Lommel comenta que en un gran evento, una gran convención sobre experiencias cercanas a la muerte, un cardiólogo al final de las intervenciones se levantó y dijo, hombre, yo llevo 25 años trabajando en cardiología y a mí nunca me ha pasado ninguna tontería de esas. O sea, como un rechazo absolutamente emocional de la idea, de la sola idea de la experiencia cercana a la muerte. Y cuenta él mismo que en ese mismo, digámoslo, escenario, se paró otra persona. Le dijo, yo fui su paciente y le cuento que jamás le contaría a usted mis vivencias. Y eso es porque, como en la vida ordinaria, hay gente a la cual uno no le confía las cosas, simplemente porque no cree que lo escuchen con cuidado, que lo escuchen realmente con una mente abierta, que están dispuestos es más a burlarse o a atacar a una persona por la experiencia que ha tenido, y en fin. Entonces es también perfectamente, digámoslo, comprensible que haya gente que se resiste a contar a pesar de haberlo vivido. Aunque, como lo dije al principio, habría que estudiar muchas más cosas. ¿Por qué? Porque es que miren, hay diferencias muy grandes entre las personas, entre la sensibilidad que tienen a los estímulos internos, es decir, a los estímulos propioceptivos e interoceptivos, frente a la que tienen ante los estímulos externos de su campo perceptivo inmediato. De hecho, todo el trabajo de investigación de Witkin, con su cámara famosa, que básicamente se los recuerdo, consiste en una cámara que se puede sostener sobre una columna. Es un cuartico cuadrado que se puede sostener sobre una columna. En ese cuartico hay una silla que se puede desplazar verticalmente hacia los lados. Se puede desplazar hacia un lado o hacia otro. Y también el cuarto se puede desplazar verticalmente hacia un lado o hacia otro. Lo que se busca en los experimentos es esto. Se introduce un paciente allá, se pone en la silla vertical y después se tuerce el cuarto y también se puede torcer la silla. La idea es que la instrucción que ellos tienen es poner la silla vertical con relación a la tierra, no al cuarto, sino a la tierra. Y no tienen sino un solo dato, que es el dato propioceptivo que les dice si están torcidos o no hacia un lado o hacia otro. Si no lo sienten, entonces no tienen ninguna referencia sino el cuarto. Entonces un paciente que no es capaz de ponerse en contacto con lo que siente internamente, lo tuercen y tuercen el cuarto, y él, para enderezarse, simplemente se pone perpendicular con relación al cuarto, no a la tierra, porque no tiene ninguna otra manera de referenciarse. En cambio, quien hace contacto con su propiocepción, con los datos que le informan cómo está con relación a la tierra, se independiza de la posición del cuarto. Entonces puede estar totalmente torcido y totalmente torcido también el cuarto, y ellos sienten, no, yo estoy torcido, espérese a ver, yo me enderezco, aunque quede el cuarto en esta posición y ellos en esta. Esos pacientes
decimos que tienen percepción diferenciada. Se regulan es por lo que su información propioceptiva, interoceptiva le informa. En cambio, los otros se regulan es por la percepción del ambiente inmediato, o sea, lo que llamamos percepción global, que es la opuesta de la percepción diferenciada. Entonces, si pudiéramos complementar esos estudios con un estudio sobre cuál es el tipo de percepción, encontraríamos que hay personas que son globales y que de consiguiente, en la hipótesis por lo menos que haríamos desde aquí, no recordarían, porque es que recordar un episodio interno es recordar interocepción y propiocepción, es basarse en datos internos. Y sabemos además, con bastante certeza, porque del estudio, por ejemplo, de los sueños, lo que se desprende claramente es que muchas personas no recuerdan sus sueños, a pesar de que clínicamente sabemos que todos soñamos. ¿Por qué? Porque todos durante la noche tenemos algunos periodos REM, Rapid Eye Movements, movimiento rápido de los ojos, y siempre que se despierta una persona con el momento en que está moviéndose los ojos, siempre está soñando. Entonces nosotros sabemos que el movimiento rápido de los ojos, o sea, el estado REM, siempre hay sueño paradojal. O sea, con imágenes y vivencias y experiencias, emociones, todo, por más fantasiosa que sea la representación que aparezca ante su conciencia. Pero en todo caso, lo importante es que hay gente que no recuerda porque no se pone en contacto fácil con la información interior. Entonces, una complementación de los estudios sería comparar los que sí recuerdan con su puntuación en la prueba de Witkin, porque la hipótesis diría, los que sean diferenciados van a recordar y tener memoria inmediata de lo que les pasó, de la experiencia perceptiva, de la experiencia cercana a la muerte. Y los que sean muy globales, como no se ponen en contacto con lo interno, entonces ni siquiera lo recuerdan. Le pasa lo mismo que con los sueños, ¿cierto? Entonces, habría que, digámoslo, tamizar los números con relación a la globalidad o la diferenciación perceptiva. Y con relación también a la capacidad de recordar y rememorar y recuperar los sueños o no. Por eso recomiendan tanto, cuando estamos trabajando sobre sueños, que la gente tenga siempre a mano una libretica y un esfero para apuntar, tan pronto se despierte, cuál fue el contenido del sueño último que tuvo, para que le quede fácil volver a eso. ¿Por qué? Porque es que el problema es como en la vida ordinaria, nosotros tenemos, digámoslo, en la vida ordinaria un campo de conciencia que es, digámoslo, aquel campo donde está centrada la atención en este momento. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde tienen su atención en este momento? ¿Cuál es su campo de conciencia? Yo esperaría que me dijeran, pues en el video que estamos viendo, lo estamos viendo a usted, estamos oyéndolo, estamos siguiendo lo que está diciendo, ahí tenemos la atención. Yo diría, listo, ese es el foco de su atención y ese es el campo de su conciencia, ese es el campo actual de su conciencia. Pero si yo le digo, bueno, ¿usted qué estaba haciendo hoy a las 6 de la mañana? Por decir alguna cosa. Usted en ese caso, ¿qué haría? Usted voltearía su foco de atención de esta charla, de este video, hacia el interior, buscando el recuerdo y las imágenes asociadas que aparezcan cercanas a las 6 de la mañana. De pronto podría decir, no, es que a esa hora yo estaba desayunando y recuerdo que me fijé en el reloj antes de servirme el desayuno, porque tenía una cita a las 6:30 y quería verificar si el tiempo me alcanzaba para desayunar tranquilo y poder atender a la cita a las 6:30.
Entonces me fijé específicamente en el reloj y faltaban 5 para las 6 cuando empecé a servirme el desayuno. Entonces, hacen un pequeño desplazamiento del foco de atención y recuperan la conciencia de algo que ya en este momento no está en el campo de conciencia, pero que es fácil de recuperar moviendo el foco de atención. Pero si yo le digo, y hace un año, ¿qué estaba haciendo usted a las 6 de la mañana? Es muy fácil que me diga, yo no sé qué estaba haciendo ahí. Eso ya es demasiado para que yo intente hacer un desplazamiento de mi atención y localice qué era lo que estaba haciendo hace un año. Pero si yo le indujera a usted una hipnosis profunda y buscáramos qué estaba haciendo usted hace un año y apareciera el recuerdo, entonces diríamos, ahí estaba. ¿Dónde estaba? Estaba en el inconsciente o en el subconsciente, allá estaba, el dato estaba, pero usted no tenía acceso a él, entonces no podía dar testimonio de lo que estaba ocurriendo, de lo que había ocurrido. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que tenemos en el fondo están actuando y están activas e inclusive están actuando a veces como pulsiones. Por ejemplo, a mí me parece muy atractiva una mujer que no es mi esposa y simplemente cuando yo la veo, inmediatamente cualquiera que me esté observando verá en mí algo muy evidente. Por ejemplo, yo sonrío, la recibo muy amablemente, Por supuesto que yo puedo tener censurada esa aproximación. Yo puedo tener censurado porque me ha enseñado la cultura y la socialización que llevo, que no es correcto que yo busque, además de mi mujer, una persona del otro sexo para que me acompañe o para que estemos un rato juntos, en fin. Entonces yo puedo censurar esa pulsión, pero esa pulsión sigue actuando allá y tan pronto la veo, inmediatamente digamos, ejerce claramente su actividad y con la fuerza que sea correspondiente realmente a la naturaleza de la atracción que me genere, claramente. Entonces, si es mera simpatía, también me genera que es mucho menos la pulsión, pero también es una sensación de afecto y de acercamiento y de inclusión. Si es una atracción pero fortísima de tipo sexual, entonces la manifestación será mucho más fuerte y mucho más nítida, pero seguirá en la misma dirección. Entonces, son cosas que existen en uno y que influyen, y asimismo influyen cuando hay problemas, digámoslo, serios de trabajo o de traumas o de alguna cosa así. Por ejemplo, recientemente estuve leyendo un libro sobre neurocuántica y contaba el autor de un muchacho que estaba tartamudeando desde los 7 añitos y ya llevaba como 5 cuando la mamá y el muchacho le consultaron a él, un médico homeópata. Y resulta que estudiando el origen del tartamudeo se encontró que el muchacho iba con su papá en el carro una vez o en una camioneta o un camión que tenía, y en uno de los momentos en que llegaron a una plaza que había una congestión muy grande de vehículos, alguien se atravesó y tuvo una disputa con su padre. El papá se bajó, se agarraron mejor dicho, a los puños, se fueron a las manos y mientras tanto el muchachito aquí quedó absolutamente muerto de pánico tratando de comunicarse con alguien y no había nadie ahí cerquita, entonces no pudo realmente comunicarse con nadie. Y después de un tiempo, él le mandó pues sus remedios homeopáticos para que
se relajara y pudiera fluir mejor en su habla, y en alguna medida la mamá de pronto notó que eso no estaba funcionando y le suspendió el remedio y volvió a la consulta y le dijo: no, eso no funciona, vea lo que pasó. Él siguió, antes aumentó el tartamudeo. Entonces el homeópata dijo: no, es que ese es uno de los resultados de la terapia. Uno puede predecir que ese síntoma aumenta antes de empezar a desaparecer. Entonces, ¿por qué? Porque se está soltando el síntoma, y el síntoma cumple un papel, el papel de mostrar, digamos, como el origen de cuando se inició, y mostrarles la misma sensación, y mientras más cercana a la vivencia, todavía más fuerte. Entonces por eso decimos que eso es parte de lo que vive el paciente durante el tratamiento. Vuélvale a dar el medicamento y volvemos a hablar en un tiempo. Al cabo del tiempo estipulado por él, volvieron y ya no estaba tartamudeando. Pero ¿qué pasó, digamos, en ese interín? Que en el momento en que volvieron los síntomas fuertes, se estaba expresando el síntoma y estaba logrando expresar lo que no había logrado expresar en la situación original. Entonces, muchas veces pasa así. Ocurre que está allá la información, allá está sepultada, actúa, pero hasta que no sale a nivel consciente y no es procesada a nivel consciente, no se resuelve. Cuando ya es procesada, ya sale, se admite la situación y tal, y se observa, listo, ya, listo. Entonces, por eso decimos, hay que estudiar, hay que seguir estudiando mucho más a fondo las experiencias cercanas a la muerte. Hay que compararlas más, hay que hacer mucho más experimentación. Pero lo que yo tengo hasta ahora absolutamente claro es que sostener que la conciencia y la mente son el resultado secundario de la actividad cerebral no se sostiene. No se sostiene ante estas evidencias experimentales. Imposible, pues, afirmar eso en presencia de estas evidencias experimentales es absolutamente estúpido. Es decir, muestra que el prejuicio que tiene en la cabeza, el que no sea capaz de entender eso, es absolutamente bestial. Es como un dicho de Einstein de que era más fácil romper el átomo que romper un prejuicio. Porque es que el prejuicio a veces tiene unos niveles enormes de resistencia. Entonces, el doctor Van Lommel, con sus colegas, escribió después un artículo que salió en una de las revistas más importantes del testimonio médico, que se llama The Lancet. Ahí lo escribió y le respondieron después atacando sus conclusiones desde Scientific American. Pero cuando le respondieron, él fue despacio y se resolvió una a una las dudas que tenían las personas que le respondieron, o la persona concreta que le respondió. Pero él respondió para el público en general y para todos los médicos en particular, digámoslo así, en su gremio. Y destacó un caso demasiado importante, porque era un caso de una persona que le tenían que operar un aneurisma gigantesco que tenía en la base del cerebro. Entonces fue operada con una temperatura muy baja, entre los 10 y 15 grados centígrados, con toda la sangre del cerebro drenada, con una máquina activa que activaba pulmón y cerebro,
para que la sangre siguiera circulando y el oxígeno trabajando y tal. Pero mientras tanto, el electroencefalograma de esa persona que estaba siendo intervenida en su cerebro era plano, pero totalmente plano, o sea, estaba, digámoslo así, en un coma inducido, claramente, en un coma total. Pero mantenía la vida porque estaba conectada a un aparato mecánico que le estaba activando pulmón y corazón. Y resulta que esa persona, durante la operación, vio todo lo que estaba pasando ahí. Y tan pronto la despertaron, lo comentó. O sea, comentó todo lo que había ocurrido. Y por lo tanto, toda la gente del quirófano pudo constatar si eso era verdad o no. Y constatar milimétricamente el momento en que ocurrió cada cosa y lo que ella alcanzó a percibir, sea oído o fuera visto. Entonces, vuelve a preguntar, a ver, aquí hay una experiencia extracorpórea, el cerebro está en cero funcionamiento. Entonces, ¿qué? Entonces, que por el hecho de que todavía está viva la célula, entonces está funcionando, pero si no hay registro de funcionamiento, si está en cero, está plano totalmente, ¿de dónde se sostiene que es que porque la célula está viva ya, entonces está percibiendo? No puede ser, no se puede sostener, no es posible, porque el registro de la actividad ahí mismo se corresponde con algún núcleo cerebral activo, con la actividad de algún núcleo cerebral específico y con ondas muy concretas. Entonces, si no existe actividad, ¿de dónde va a sacar usted que el cerebro sí está registrando? No es posible. Y hay así muchos casos que relata el doctor Van Lommel. Por ejemplo, resalta un caso de un paciente que una vez llegó a un hospital a sus 44 años de edad con un infarto absoluto, o sea, estaba muerto. Y resulta que empezaron las maniobras de resucitación desde que llegó a la clínica. Y durante la operación de resucitación, una de las enfermeras se dio cuenta que él tenía caja, pero removible, una prótesis removible. Y le sacó la dentadura inferior y se la puso en el carrito de la basura, donde ponen las cosas que van dejando de lado durante la intervención. Entonces, después de un tiempo, cuando ya el paciente le hicieron su resucitación, pasó a cuidados intensivos y a la larga ya se recuperó. Cuando vio a la enfermera le dijo: vea, usted es la que sabe dónde está mi dentadura. ¿Por qué dice usted eso? Pues porque yo me acuerdo, yo la vi a usted cuando me sacó la dentadura y la puso en el carrito y había un cajón ahí y lo puso dentro de ese cajón. Entonces, usted es la que me puede decir a mí dónde está mi dentadura. Para ella fue una sorpresa enorme porque ella sabía que en ese momento estaba todavía absolutamente, digámoslo así, muerto. En el momento en que empezaron a hacerle las maniobras de resucitación, acababa de llegar, traído por los camilleros y la ambulancia, como un cadáver. Entonces, para ella, por supuesto, es una sorpresa enorme, porque ¿quién más que ella podía testimoniar que eso era verdad? Pues ella, si era suficientemente consciente. Listo. Entonces, para mí es importante esos estudios, porque testimonian de una manera muy, muy fiel que la conciencia, la mente, es un fenómeno no local, que no reside en el cerebro y que de ninguna manera hay evidencia para soportar la idea de que la mente es el resultado de la actividad cerebral. Si esto no sirve,
bien sea para que estudiemos más, bien sea que para que propiciemos más la investigación, para que estemos más al tanto de continuar la investigación y profundizarla cada vez más, porque cada vez podemos estar más ciertos de cuál es el enfoque. Pero lo mismo diríamos de la hipótesis que surge a partir de ahí, y es que la mente tiene un aspecto cuántico, no concreto, no material, que es el que puede navegar, digámoslo así, en un ámbito de inconsciencia o de conciencia colectivo y que puede informar al cerebro y utilizar al cerebro para producir efectos sobre el organismo, sobre el cuerpo y producir las experiencias que necesite producir para una misión en la vida. Ese concepto de mente cuántica es el mismo que está asociado a la idea del doble cuántico. O sea que por varias partes la física cuántica nos está diciendo, ojo, no es sostenible el prejuicio materialista de que la mente es el producto de la actividad cerebral. Mucha suerte en el futuro, en la reflexión, en la búsqueda.